¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al último día de este webinario en el cual se tocará el tema, como tema, un conversatorio acerca de los retos del deporte en el retorno al entrenamiento y competencias presenciales. Una mirada desde la salud. Para lo cual contamos con la presencia del siguiente panel de expertos que mencionaré en orden alfabético con sus respectivos y muy extractados currículums vitae. En primer lugar, la doctora Uri Alcocer Rodríguez, quien es médico cirujano por el Instituto Politécnico Nacional, tiene especialidad en medicina del deporte y maestría en gestión de instituciones y centros hospitalarios. Además, cuenta con múltiples certificaciones, cursos, talleres y participaciones en temas relacionados con las ciencias y actividades afines al deporte, tanto nacionales como internacionales. Ella es docente en diversas instituciones de educación superior. También contamos con la presencia del maestro Ariel Chicurel Anono, quien es licenciado en Psicología Clínica por la Universidad de las Américas de la Ciudad de México. Tiene maestría en Psicología Cognitiva Conductual, cuenta con certificaciones y diplomado en disciplinas deportivas, y su área laboral son la psicología deportiva y de la salud. Además, también contamos con la presencia de la maestra Elsa Beatriz Díaz Cruz, licenciada en Nutrición por la UB, especialidad de entrenador deportivo, maestría en Administración de Sistemas de Salud, y cuenta con congresos, cursos y diplomados relacionados con la nutrición, psicología y actividades aplicadas al deporte. Además, ella es una ex integrante del equipo femenil de fútbol Halcones de la Universidad Veracruzana y de muchos otros equipos femeniles de fútbol. También contamos con la presencia del maestro Leo Hernández Rivera, quien es licenciado en Educación Física por la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen, tiene maestría en Ciencias del Ejercicio y Juegos Deportivos y es candidato además a un doctorado. Nuestro gran compañero y mejor amigo Leo cuenta con un muy extenso currículum vitae que incluso abreviadamente no nos alcanzaría el tiempo para mencionarlo. Baste decir que su formación profesional y su experiencia laboral son muy amplias a nivel local, estatal, nacional e internacional. También contamos con la presencia del doctor Adrián Zarco Corona, quien es licenciado en quiropráctica por la Universidad Veracruzana. Tiene maestría en Ciencias del Deporte y el Ejercicio y otra maestría más en Actividad Física y Salud. Él hizo el doctorado en Gobierno y Administración Pública y es catedrático de la licenciatura en Quiropráctica de la Universidad Veracruzana. Ahora pasaremos a ver cuál es la dinámica del conversatorio. Este conversatorio consiste en la formulación de 3 preguntas para nuestros panelistas, cada una de las cuales será contestada por cada uno de ellos desde la perspectiva de sus respectivas especialidades. Para ello, cada panelista contará con un tiempo de 4 minutos, que al igual que su presentación, contestarán en estricto orden alfabético. Pasaremos entonces a la primera pregunta. Desde el punto de vista de cada uno de sus ramas, ¿cuál es la situación actual de los deportistas en el contexto de la pandemia por COVID-19? Doctora Uri, por favor, su respuesta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Y bueno, en relación a este aspecto, creo que del lado de la medicina del deporte es una situación bastante aparentemente buena, porque pues muchos deportistas han cambiado su forma de realizar su actividad en casa. Y aparentemente esto pues puede parecer bastante inocuo, ¿no? De no tener ninguna situación de riesgo dentro de su casa. Sin embargo, esto no funciona así. La realidad es que la pandemia nos ha venido a mostrar también una forma diferente de trabajar y conceptualizar el deporte, que pues antes no concebíamos no realizarlo fuera, o sea, dentro en un espacio cerrado, mejor dicho, y realizarlo en campo abierto, ¿no?
Entonces, esto nos ha llevado a adecuar diferentes metodologías, formas. La cantidad de lesiones evidentemente ha disminuido porque pues obviamente no es el mismo impacto, no son las mismas características que va a desarrollar el deportista, repito, en un ambiente pues más controlado como puede ser casa, ¿no? A un ambiente abierto. Sin embargo, creo que la confianza sobre este tipo de situaciones o esta creencia que se tiene sobre la situación nos ha orillado a veces creo que demandar un poco más y no realizar de manera pues correcta, ¿no? En el área de la medicina del deporte, se ha modificado algunas situaciones en cuanto a técnicas porque no se trabajan adecuadamente. El utilizar, por ejemplo, cosas de casa como son garrafones, como son ligas, como son, o sea, es decir, no se tiene, no todos tienen además todo lo necesario para realizar una actividad física o deportiva dentro de casa, ¿no? Entonces, esto, pese a la visión que se puede tener, insisto, y creencia de que no hay lesiones en casa porque pues no están en un campo, no están en contacto, no tienen como factores de riesgo que los deriven a esto, creo que es eso, es una mala creencia porque sí existe, sí está presente. La adaptación es otra, la finalidad para muchos de los que su vida es el deporte, pues ha sido mantenerse en ese performance o intentar mantenerse en el performance, ¿no? Porque en realidad el performance se alcanza en un momento específico, pero que pues finalmente es ese mantenimiento de la parte física en todos aquellos que son atletas. Repito, en la parte de revisiones, pues para nosotros en la valoración de lesiones, por ejemplo, deportivas, pues ha cambiado porque pues no tenemos el acceso de manera inmediata a una situación, ¿no? El hacer valoraciones por esta vía, en el de, a ver, muévete, a verás, pues no es lo mismo. Finalmente nos ha afectado, nos ha alterado, pero bueno, creo que la conducta en general de los deportistas ha sido mantenerse y nos hemos intentado mantener activos con áreas interdisciplinarias, que eso es creo que el ataque más importante, ¿no? El poder brindar atención, ¿no? O seguir brindando atención de manera pues mucho más, o sea, a distancia, pero en permanencia constante, ¿no? Creo que los retos son varios por el simple hecho de haber cambiado a un ambiente, de un ambiente abierto en características que fuesen a un ambiente cerrado. Gracias. Gracias, maestra. Maestro Ariel. Ahí estoy. ¿Qué tal? Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Un saludo a todos los participantes. Probablemente, y me gustaría retomar algunas cuestiones que acaba de comentar la doctora Uri, pero especialmente hablando de la cuestión de distintas personalidades dentro del deporte. A nivel bibliografía y a nivel estudio y a nivel revisión hemos encontrado muchas cosas. De entrada, hemos encontrado que parte importante de las lesiones que se están presentando, especialmente pensando en el deporte de alta competición, tienen que ver con factores de personalidad de sobrecompensación del esfuerzo. Es decir, los deportistas con el afán de mantenerse activos o mantenerse en peso o mantenerse con la actividad física que les corresponde, tienden a desarrollar ejercicios mucho más allá de lo que, digamos, es necesario y está planificado para el tipo de deporte y para el tipo de disciplina que están llevando a cabo. Por un lado, podemos ver deportistas que tengan lesiones por sobreentrenamiento en esta cuestión de compensación. Y por otro lado, y en un estudio recientemente publicado en España por Castañeda y Bavarro, descubrieron que en el amplio de la población, durante el tema de los primeros, llamamos al aislamiento social, muchas personas y muchos deportistas, especialmente no de alto rendimiento, empezaron a disminuir sus cargas de trabajo y sus cargas de entrenamiento. Esto, desde la parte psicológica, nos lleva a tratar de prever y tratar de cuidar al deportista, pero especialmente tratar de adaptarnos a las cualidades de cada persona y a las órdenes de cada disciplina. Si bien en deportes individuales
parece ser que puede haber mayor control. Desafortunadamente, la misma bibliografía en distintos estudios nos muestra que los deportes de equipo han tenido muchas variables, desde la cuestión de poder competir con público o sin público, y al mismo tiempo desde la capacidad humana de entablar relaciones más cercanas o más distantes, o avivar conflictos que habían durante la competencia con algún miembro del equipo o del staff de entrenadores. La realidad es que hay muchos perfiles, y cada uno responde a ciertas características de personalidad, y cómo cada una ha enfrentado esta cuestión en la pandemia. Y además tenemos que calcular que son personas, que todos los deportistas son personas susceptibles a tener algún pariente que haya fallecido, lo cual también ha vuelto muy sensible el tema de la participación, e incluso se puede notar que en el último año, especialmente deportistas o entrenadores cuyos familiares fallecieron a causa del COVID, tomaron una decisión mucho más fuerte respecto a su carrera. Hay deportistas que volvieron a su país de origen, e incluso hay deportistas que decidieron dar por terminada su participación en el alto rendimiento. Entonces, insisto, hay muchas cuestiones que se siguen estudiando y que hay que seguir evaluando, pero podemos ver muchos aspectos respecto a cada tipo de personalidad en el deporte. Gracias, maestro Ariel. Maestra Elsa, ¿podría decirnos al respecto algo? Hola a todos, muy buenas tardes. Aprovecho también para agradecer la invitación a este webinario con el tema, ¿no?, de la relación del deporte y esta pandemia. Bueno, como entrenadora del equipo de fútbol femenil, la situación actual del equipo yo creo que es muy similar a todos los deportes. Es completamente incierta, ¿no? Si bien sabemos que en el país se han a lo mejor reanudado algunas actividades informales, en nuestra universidad, de manera oficial, de manera competitiva, no hemos tenido actividad. Los entrenamientos continuamos a distancia. Y bueno, esto también genera un poco de incertidumbre, de a lo mejor de ansiedad en los jóvenes, en los estudiantes. Y bueno, sabemos que esto se une a otras preocupaciones que atraviesan nuestros estudiantes, como son sus calificaciones, ¿no? Sabemos que se están también adaptando a este modelo nuevo de educación, de clases, y esto también a ellos les genera, ¿no?, esta ansiedad y esta preocupación de qué va a pasar también en el aspecto deportivo, ¿no? También han manifestado algunas de las integrantes la preocupación de bajar en su rendimiento, ¿no?, en su desempeño. Venían manejando torneos en el Telmex, en Conde, y esto también a las chicas de pronto encerrarse y dejar de entrenar, de estar en actividad, pues también, ¿no?, les genera preocupación. Los problemas personales también, en su familia, económicos. La situación en el equipo, todo lo que fue 2020 y 2021, en ese periodo que no tuvimos actividad, egresaron casi 70% de las chicas. Entonces, con las pocas jóvenes que quedan de la selección, de quienes integraban a este equipo, hemos tratado de mantener comunicación, estos entrenamientos a distancia, simplemente valorar, ¿no?, que estén en actividad, que estén trabajando, pero definitivamente hoy en día su preocupación principal es estar sanos, estar saludables. Y bueno, algo que nos ha ayudado mucho es estas herramientas virtuales, ¿no?, para mantener
la comunicación, alguna asesoría a distancia. En la Universidad Veracruzana el equipo está conformado, la selección la conforman alumnas de todo el estado, ¿no? Entonces yo creo que es un parteaguas muy importante estas herramientas a distancia para los siguientes años, porque realmente nada más tenemos la oportunidad de estar en contacto en concentraciones o en torneos, ¿no? Entonces, pero bueno, pues esto también va a fortalecer el compromiso y la responsabilidad de cada una de las chicas, de las integrantes para dar su mejor esfuerzo, mantenerse en forma y esperamos que en próximos torneos, en próximas, los eventos deportivos que tengamos oportunidad de tenernos de manera presencial, estén en muy buenas condiciones, ¿no? Gracias, maestra, muy amable. Maestro Leo, lo escuchamos. Gracias, buenas tardes a todas y a todos en la plataforma. Sí, efectivamente, visto el entrenamiento dentro del contexto de la pedagogía del deporte hacia un estímulo de mantener el performance deportivo, existió cierta incertidumbre en muchos momentos del año pasado a la fecha. Sin embargo, me parece que justamente todos los conocimientos acerca de la cultura física pues fueron herramientas que adquirieron nuestros deportistas hacia los estilos de vida saludables. Si bien es cierto que no hemos tenido la oportunidad de desarrollar los diferentes tipos de preparación dentro de gimnasios o espacios exprofesos para cada una de las disciplinas deportivas, la parte, por ejemplo, psicológica ha causado falta de concentración, temores, frustración, inestabilidad emocional, pero a la vez estos estilos de vida saludables, porque son deportistas de hábitos, hacen que ellos busquen diferentes estrategias, independientemente de la que los entrenadores, monitores o personas encargadas y responsables de este desarrollo deportivo, ellos buscan otras opciones. Por ejemplo, al inicio teníamos que en el desarrollo de la preparación física, pues había ciertas limitantes, un mediano desarrollo, un bajo estímulo en el desarrollo técnico, prácticamente en la parte táctica fue inexistente y en la parte nutricional medio bajo porque no existía esa exigencia de juego en determinado momento. Pero justamente estos estilos de vida han hecho que en cada uno de los contextos, ya sea en casa o en los pocos espacios a donde pueda salir cada una o uno de los deportistas, realicen justamente actividades propias para mantener o para mejorar condiciones de salud. Por lo tanto, la parte actual o la forma actual en la que se encuentran cada uno de los participantes, bueno, son, no digamos que totalmente limitadas. Vamos avanzando paso a paso y si bien es cierto que no existen alguna base de datos que nos den parámetros para saber cómo se encuentran en el norte o en el sureste del país o en el centro del país nuestros deportistas en relación con los otros, bueno, creo que podemos marcar cierto margen y debemos continuar trabajando sin decaer en ánimo y nuestros deportistas en todo momento, siempre con la identidad hacia sus propias instituciones, hacia lo que significan y autoperciben de su propio desarrollo, no solamente como deportistas, sino como estudiantes, como personas integrantes de ejes de desarrollo dentro de la familia, pues siempre van a tener un grado de avance. Y bueno, finalmente creo que debemos de ser muy cuidadosos en mejorar los procesos operativos, logísticos, para hacerle llegar a cada uno de ellos y de ellas planes de trabajo en los cuales se sientan cómodos y podamos encaminar el paso a paso de retomar este performance deportivo una vez que vayamos asegurando los espacios en los cuales provoquemos y cuidemos en primera instancia todo lo que tiene que ver con una salud propia y cuidado de las y los deportistas. Gracias, maestro Leo. Doctor Zarco, lo escuchamos.
¿Qué tal? Primero que nada, quiero darles un saludo a todos los que nos están visualizando. También les envío un gran saludo. Considero que la situación actual de los deportistas, ya sea de los deportistas amateur o de los deportistas de alto rendimiento, lo podríamos resumir a una palabra, ya que estamos en una transición. Si bien, como todos sabemos, la contingencia, el distanciamiento social y el confinamiento inició desde el marzo del año pasado, es importante que empecemos a ver cuáles son aquellos pequeños detalles que empiezan a ocurrirle o que han repercutido en la vida de los deportistas. Es importante recalcar que en el deporte está ocurriendo justamente también esta transición de tener un lugar donde nuestros deportistas iban y entrenaban, tener un ritmo de entrenamiento, a enfrentarse a esta otra nueva realidad donde se va a tener que seguir respetando el confinamiento dependiendo del semáforo, donde vamos a tener que al momento de regresar tener las medidas necesarias del distanciamiento social. Todo eso implica que estemos en una transición que afortunada o desafortunadamente más bien, el medio del deporte, como muchos otros, estamos atravesando por una incertidumbre. Entonces, creo que lo importante, pues, primero que nada es tener en consideración eso, ¿no? Que podemos pasar desde los deportistas que llegan a realizar sobreentrenamientos o aquellos que, como lo mencionaban, pues deciden mejor dejar la parte del deporte por todas las situaciones que se pueden enfrentar en casa. Indiscutiblemente, pues todo esto va a verse pues reflejado en las posibles lesiones, en la baja del rendimiento, etcétera, etcétera. Y la pregunta también que queda como que seguramente ahorita vamos a empezar a contestar todos es qué es lo que hay que hacer, qué es lo que tenemos que hacer frente a esta incertidumbre y estos procesos de transición por los que todos estamos pasando. Es bien importante, considero y reitero esto que mencionaba, primero que nada, saber que estamos partiendo de algo aparentemente nuevo, de algo que, que no sabemos, ¿no? Que va a ser una transición y llena de incertidumbre. Sin embargo, es importante pues que se tenga en consideración el objetivo, que es que nuestros deportistas pues se estén cómodos y estén dando lo mejor de sí, tanto en los entrenamientos como pues lo necesario para llegar a cumplir sus metas deportivas. Creo que esa sería mi respuesta. Gracias, doctor Adrián. Antes de pasar a la segunda pregunta, queremos recordarle a todas las personas que nos siguen a través del Facebook de Deporte V y de TeleV que pueden ir haciendo sus preguntas, hacernos llegar sus preguntas para los panelistas. La segunda pregunta para ustedes, panelistas, es: ¿cuáles son los retos y amenazas a los cuales se enfrentan los deportistas al retornar a los entrenamientos y competencias presenciales? Doctora Uri, le escuchamos. Gracias. Bueno, creo que uno de los retos más importantes que yo visualizo y percibo es el tema de la conciencia. La concientización en los deportistas frente a la situación actual creo que no va a terminar de cerrarse hasta el momento en que se esté en estos espacios. Creo que todos en la actualidad en relación a la pandemia tenemos como muy claro el tema de las medidas que debemos de tener, cómo tenemos que desenvolvernos en casa cuando salimos, ¿no? Que tenemos que hacer estas actividades. Pero dentro de un campo tenemos un espacio para realizar deporte, pues obviamente hay ciertas medidas que podemos llevar a cabo, pero que es difícil a veces mantener dentro de estas. De inicio, la concientización del llegar a un campo en el cual vas a tener que llevar un protocolo específico para tu ingreso, el que ya no puede existir de manera tan
tan natural, ¿no? El tema de, pues préstame esto, pásame el otro, los espacios, la definición de lugares. Es como de repente te va a llevar la misma dinámica a lo mejor hasta romper un poquito esa parte de la protocolización que estamos pidiendo para el tema del retorno, ¿no? En cuanto a la sana distancia, el uso de cubrebocas, el llevar cuestiones personales, ¿no? Que pues no tendrían por qué, en los deportes individuales, pues no es una problemática, porque pues cada quien lleva lo suyo, pero en los deportes de conjunto es todo un reto, ¿no? Yo creo que es todo un reto en el tema de la organización y de todos aquellos que participamos dentro de un entrenamiento o de ese retorno. Creo que esa parte es muy importante porque creo que inclusive a nivel social nos pasa, ¿no? Que podemos ver a alguien, por ejemplo, sin cubrebocas y cuántos tenemos la capacidad de decirle, oye, usa tu cubrebocas, oye, es necesario que lo uses porque estás en un espacio, en fin. Y la idea también de que si bien es cierto, al espacio abierto hay una menor, el riesgo, ¿no? Es menor, eso no te exime de no tener riesgo. Entonces, es una creencia. Entonces, si no modificamos, si no concientizamos la actitud de que tengo que usar mi cubrebocas y que si a lo mejor voy a hacer un ejercicio y en ese momento me lo voy a retirar y entonces me lo tengo que volver a poner si me está generando alguna dificultad y que tengo que usarlo, ¿no? Y al rato, chin, ya se me olvidó, y chin, ya se me olvidó ayer, y ya, porque como vi a mi amigo que tenía muchas situaciones, que no, mucho tiempo, que no lo veía un año, entonces todo esto empieza a generar, puede empezar a generar este tipo de situaciones en el que la conciencia debe de caer en algo que dijo el doctor Leo hace rato, bueno, creo que también el maestro Ariel, es el tema de mi salud, de que mi salud, de que yo tenga salud para realizar mis actividades, ¿no? Y que además ya quiero realizarlas, también depende para los que están en casa, porque yo no sé cómo viene el otro, no sé de dónde viene, no sé con quién contacta. Entonces, lo que yo pueda obtener ya en ese lugar, pues es algo transmisible, es una conciencia sobre mi salud. Que la primaria para yo poder retornar, tengo que tener salud y tengo que estar bien y tengo que tener condiciones en todas las esferas para poder desarrollarme dentro de ellas y si estoy listo además para hacerlo, porque eso es importante, si estoy listo para enfrentar una situación en campo, que creo que esa es la parte de sí, en mi casa lo llevo perfectamente, pero afuera, ¿qué impacto tiene para mi vida? Eso sería, gracias. Gracias, doctora. Maestro Ariel, lo escuchamos. Perfecto, muchísimas gracias. Hablar sobre los retos y hablar sobre la necesidad incluso social que tiene el deporte como un motor no solamente de ejercicios y de estímulos de salud, sino hablar del deporte como un espacio de congregación es importante. Notar y hasta cierto punto acatar las primeras recomendaciones que ha hecho la OMS, que incluso ha hecho un mapa sobre los distintos deportes y sobre los distintos espacios y las recomendaciones que hay precisamente para la vuelta a cada tipo de actividad. Inducir y remarcar otra vez más, creo que no está de más esta cuestión de la salud propia y el comprender lo delicado y lo fácil que es la transmisión especialmente del virus en espacios o en situaciones donde mucha gente esté congregada en el mismo lugar, o inclusive en el mismo deporte, con la cuestión de la saliva, con la cuestión del contacto, con la cuestión del uso de determinados elementos deportivos. Afortunadamente yo creo que uno de los retos que vamos a tener que aquí sí felicitar al deporte espectáculo y al deporte especialmente estadounidense, quienes empezaron a utilizar la tecnología para poder llevar a cabo el final tanto de las temporadas de fútbol americano como de básquet. Es interesante porque haciendo un análisis por encima, hay un artículo muy interesante, se desarrollaron distintos tipos de tecnología para que los deportistas mantuvieran una distancia en la burbuja, que fue el espacio que terminaron llamando,
encontraron maneras de detectar a través justamente de pequeños sensores la temperatura, el nivel de oxigenación de los atletas en vivo. Entonces, estamos en un punto, no, me atrevo a decir que no solamente del deporte, sino que creo que a nivel salud estamos enfrentándonos o estamos por entrar a una nueva época en la que la tecnología nos va a tener que abrazar y apoyar mucho más. Vamos a tener que, inclusive a nivel especialidad, vamos a tener que ser mucho más conscientes y preparados y capacitados para la interpretación de distintos datos biológicos, de tanto los deportistas como de los entrenadores. Y me refiero a todo esto pensando en el cómo estamos y qué es lo que nos espera. Nos espera una transición lenta. Y en esa transición lenta, mientras más herramientas podamos utilizar, mientras mejores ejemplos podamos copiar del deporte profesionalizado como de países o instituciones como la NCAA de Estados Unidos, que es la que lleva la cuestión de los campeonatos atléticos universitarios, podremos tener una transición menos dramática y con menos posibilidades de dispersión de virus, que creo que es lo más importante, tratar a toda costa de evitar una vuelta a la encerrona, porque eso sería realmente traumático desde el aspecto económico y social, pero a nivel deportivo podría realmente terminar con la carrera de más de un deportista, porque ya de por sí es suficientemente difícil mantener un grado de motivación con todo el año, de lo que venimos hablando, con todo el año de poca participación deportiva y sumado a que los próximos va a haber poca estimulación por parte del público, entonces hay que tener especial cuidado y hay que ser especialmente sensibles con el manejo de los datos. Gracias, maestro Ariel. Ahora escuchemos la opinión de la maestra Elsa. Bueno, la parte de retos y amenazas en el deporte, para mi gusto y en el deporte, en los deportes de conjunto, como mencionaba la maestra Uri, realmente tenemos que ser mucho más precavidos, mantener los protocolos al pie de la letra para contemplar este regreso, ¿no? Presencial, a lo mejor paulatinamente, con integrantes en pequeños porcentajes, ¿no? Pero yo creo que uno de los retos es mantener este entrenamiento a distancia, o sea, seguirlo fortaleciendo, porque en nuestra universidad, como mencionaba hace rato, tenemos integrantes, tenemos alumnas foráneas y para nosotros es elemental fortalecer este tipo de entrenamiento, ¿no? Así garantizar su salud, su bienestar para poder dar un rendimiento, ¿no? Óptimo en el deporte, ¿no? Yo creo que también en este aspecto la responsabilidad, la disciplina, el compromiso de cada integrante sale a relucir, ¿no? Yo creo que como deportista lo que nos apasiona y nos mantiene nos mantiene atados al deporte es participar, competir. Y ahorita en todo el 2020 y lo que va 2021 sin competencia, sin estar presencialmente, ¿no? Con los compañeros, con el equipo, ahí yo creo que también se ve, ¿no? La parte, y hemos visto a los chicos que se mantienen trabajando en sus casas, siendo creativos, estando en contacto con sus compañeros, con nosotros, bueno, pues esta es como parte, ¿no? de los retos. La amenaza, desde luego, vemos, ¿no? Mencionaba también el doctor, evitar mayor contagio, evitar que la salud de los jóvenes esté en riesgo, ¿sí? Y deportivamente, pues, evitar también lesiones, ya sea en el trabajo desde casa o regresar de manera presencial y que los jóvenes no vengan en las condiciones, ¿no? Para realizar un trabajo físico, extenuante, ¿no? Entonces, yo creo que eso también
tiende a ser una amenaza. Poder evaluar o tener un test, parámetros, ¿no? En cuanto a rendimiento y capacidades físicas, tendrá que ser esto poco a poco, de forma individual, precisamente, ¿no? Para evitar alguna baja de alumnos o de estudiantes. Y bueno, sabemos, ¿no? Que algunos también han tenido o han padecido COVID, ¿no? Entonces, esto también, yo reconozco la formación de este equipo multidisciplinario con el que ahora contamos. Siempre hemos tenido la disposición, el trabajo de ellos muy cerca de los equipos representativos, pero ahora a distancia se ha hecho mucho más importante y yo de verdad agradezco, ¿no? Que estén muy pendientes, que estén trabajando arduamente para evitar cualquiera de estas amenazas en nuestros estudiantes. Gracias, maestra Elsa. Escuchemos ahora al maestro Leo. Gracias. Retomando la primera frase de la doctora Uri, efectivamente, me parece que tenemos que unificar esa conciencia social hacia el bienestar, en definitiva. Tenemos que preguntarnos, bueno, el por qué regresar a estas competencias presenciales o entrenamientos, y dependerá de qué fin persigamos. En lo particular, el deporte siempre tendrá que ser una herramienta de formación y un medio, no el fin. Pero ahora preguntarnos el por qué se va a regresar a una competencia, qué fin perseguimos. Un fin formativo, económico, cumplimiento y justificación de indicadores institucionales, un gasto público. Anteriormente, el reto general dentro del entrenamiento pues sería el lograr el performance deportivo, ¿no? Mediante estrategias operativas, logística estructurada de diferentes actores en el deporte, pero el reto primordial será unificar la conciencia social hacia el bienestar, pero entendido ese bienestar en todo momento como el bienestar de la propia comunidad, el bienestar y la educación a través de los valores, el compromiso cívico, la salud, la satisfacción ante la vida. Y el reto particular será, me parece que replantear objetivos personales en cuanto a los motivos que orienten a los deportistas hacia esta práctica deportiva. Si es un motivo personal, directo, indirecto, si es un motivo social, y debemos de llegar a un acuerdo moral también con los padres de familia, independientemente si el deportista es menor de edad o adulto, porque finalmente todos somos actores dentro de un espacio social, con apego justamente a la conciencia y que apliquemos estos valores adquiridos durante años previos en el entrenamiento deportivo. Las amenazas, bueno, podemos convertirnos muchas personas en vectores de transmisión por una logística parcial que se tenga en este tipo de asistencias o prácticas de manera directa. Hoy en día, nuestros deportistas, independientemente si participan dentro de escuelas privadas o escuelas públicas, han buscado escenarios para seguir manteniendo este desarrollo deportivo sin ningún tipo de cuidados. Viajan ciertas distancias, muchos porque obtienen por ahí alguna remuneración económica o simplemente por el gusto o por la necesidad de salir, por el sentido de pertenencia, por la falta de competencias de manera oficial. Y bueno, también tiene que ver justamente con la parte de reto, ¿no? Del propio reto del ser humano, que es el enfrentamiento ante algo y lograr los objetivos y no querer echar en saco roto todo lo que se ha venido obteniendo desde meses o años atrás. Entonces, creo que esa parte de la preparación y dentro de los retos será perfeccionar esa actividad, pero de una manera sumamente responsable, con una conducta social favorable y evitar en todo momento que esto se siga esparciendo, estar atentos obviamente de los comunicados de las autoridades en cuanto a los semáforos de movimiento en lo particular con la salud. Y bueno, de manera general, el mayor reto será cuidarnos como sociedad para poder seguir teniendo bienestar y sobre todo valorar las condiciones de vida. Gracias. Gracias, maestro Leo. Ahora escuchemos al doctor Adrián Zarco Corona y su punto de vista desde la quiropráctica en relación a la pregunta.
Doctor. Creo que, como bien lo dijo la doctora Uri, tiene que haber este cambio de conciencia, un cambio de conciencia independientemente de los deportistas, pero más en ellos, hacia la responsabilidad. Como ya lo dijeron los demás, es importante generar esta responsabilidad en los deportistas para que puedan retomar nuevamente los entrenamientos, para que puedan regresar más pronto a la competencia. Y creo que el reto más importante de nosotros que nos encontramos detrás de los deportistas, que somos el personal de apoyo en la práctica de los diferentes deportes en los que estamos inmiscuidos, tiene que ver con la motivación, que creo que es el reto más importante que nos corresponde a nosotros. Mantener a nuestros deportistas con la emoción de que pues no sabemos cómo sea el regreso, ni cuándo podamos volver a regresar o cómo regresemos. Podemos asumir que sí con el distanciamiento, sí con las medidas necesarias y demás. Sin embargo, creo que el reto más importante es justamente esto, estarlos motivando a que, pues, aunque no puedan realizar los entrenamientos como lo venían haciendo, pues lo sigan realizando. Aunque no volvamos a regresar a las competencias como antes se hacían, pues seguirlos motivando de esta forma. Ese para mí creo que es el reto más importante al que nos enfrentamos todos nosotros. Y la amenaza más grande pues va a ser justamente caer como en una apatía, como en una falta de solidaridad, ¿no? Como este decaimiento que después de un año de estar encerrados, creo que todos hemos experimentado en mayor o menor medida el hecho de esta nostalgia pues, de poder reunir, ¿no? Porque si pensamos en los deportistas, hasta las celebraciones van a tener que ser diferentes, ¿no? Pienso en los jugadores de fútbol que anotan un gol y ya no se van a poder dar un abrazo, como bien lo mencionaban, ¿no? Si son deportes individuales, pues no hay tanto problema, pero ¿qué va a suceder con todo eso? ¿Cómo nosotros vamos a poder provocar que siga esta emoción, que siga este entusiasmo para que el deportista no abandone su sueño de hacer una competencia? Ese creo, reitero, que es pues el punto más importante, ¿no? De entrada que nosotros mismos trabajemos el hecho de seguir con la emoción de que las cosas van a mejorar positivamente, diferentes quizá, pero siempre va a ser para un aspecto positivo y que sea útil pues para toda la sociedad, ¿no? Que eso es al final del día otra de las cosas que los deportes nos brinda, ¿no? Ser saludables y tener una sociedad saludable. Gracias, doctor. Ahora pasaremos a la formulación de la tercera pregunta, que consiste en lo siguiente. ¿Cuál es el papel de cada una de sus disciplinas para apoyar a los deportistas para un retorno seguro? Doctora Alcocer, la escuchamos. Sí, bueno, pues de parte del área de medicina del deporte, creo que uno de los retos que ya se ha generado desde pues que inició todo esta situación, pues es el tema de la parte de los protocolos, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones, las características que se tienen que tener para poder establecer las condiciones ideales, ¿no? En cuestión del retorno. Yo retomo ahorita un poquito lo que comentaba el maestro Ariel, poniendo como ejemplo la NFL, por ejemplo, la NCAA. Yo creo que uno de los retos más importantes que inclusive no podría decir yo solo la medicina, sino en general el deporte, que nos ha dejado ver una gran diferencia en cuanto al nivel y a las condiciones que no solo deporte, o sea, hasta por país, ¿no? Quienes han tenido la capacidad económica para establecer un torneo
¿no? En el cual les representa pruebas, en el cual les representa un gasto que al final, si bien es cierto, es un espectáculo el cual atrae, el cual genera, pues representa un impacto económico a cualquier institución deportiva, ¿no? O de la índole que sea, ¿no? Creo que el reto es ese, el reto es establecer cuáles son el protocolo, no hay un protocolo ideal, ¿no? Creo que justo en una situación nueva como es esta situación con COVID, no tenemos algo que diga es esto, estamos tomando referentes de todos los lados, de muchos deportes, en el caso de México la Femex Food, en fin, o sea, tenemos muchísimo de dónde aprender, muchísimo de dónde crecer y de dónde estructurar. Pero el reto más grande es encontrar para cada una de las disciplinas o para cada área en la que cada uno de nosotros nos desempeñamos, es cuáles son las mejores condiciones que podemos tener y ofrecer a los atletas para que tengan un retorno seguro, ¿no? Y también el tema, yo insisto mucho, el tema de presupuesto, económicamente tiene un impacto muy grande para las instituciones de la índole que quieran, ¿no? En el caso de la Universidad Veracruzana, pues yo supongo que también es, híjole, reactivamos a una disciplina y a las otras, ¿y qué vamos a hacer si hacemos, o sea, es decir, todo nos representa una interdisciplina, o sea, ok, sí, vamos a regresar, ya está aquí el protocolo, este es el mejor, y vamos a encontrar, vamos a realizar asociaciones o relaciones comerciales con laboratorios, o sea, es decir, es una movilización en el sistema de salud muy grande, en el cual todos los que conformamos equipos multidisciplinarios tenemos que tener claridad sobre cuál es nuestra función dentro de ese protocolo. Si es hidratación, si es psicología, si es medicina. Es decir, el impacto es desde donde yo lo estoy visualizando y lo he visualizado en las diferentes áreas donde me desarrollo, ese es el tema. El tema es que hay una disparidad económica y de condiciones deportivas muy importantes. Decían hace rato, no es lo mismo hablar a la mejor de los estados del norte que de los estados del sureste. Tienen condiciones totalmente diferentes, desde económicas hasta instalaciones. Entonces, creo que esos son del papel y de los retos que cada una de las disciplinas en particular, bueno, la parte de medicina del deporte, que yo creo que medicina del deporte no es yo que soy médico, sino la medicina del deporte somos todos los que hacemos nuestra profesión o desarrollamos nuestra profesión en el deporte. Entonces, creo que el alinear este tipo de procesos y que sea el ideal para cada área o cada deporte y para cada institución, ese es el reto más grande, encontrar el anillo al dedo para cada institución y cada deporte. En función de yo tengo, voy a decirlo así muy burdo, 10 pesos, ¿qué hago con 10 pesos? ¿Podemos o no? Gracias. Gracias, doctora. Escuchamos ahora al maestro Ariel y su opinión. Muchísimas gracias. Afortunadamente creo que el doctor Leo me ha ayudado bastante en cuestión del planteamiento o de resolución de esta pregunta, especialmente hablando de motivación, hablando de la importancia que va a tener revalorizar realmente la institucionalidad o la representatividad de ciertos equipos, más allá de lo que implica a nivel publicidad, lo que puede implicar a nivel social y lo que puede implicar a nivel grupo. El trabajo en la motivación va a ser muy importante, pero especialmente creo que el papel de la psicología y la psicología del deporte va a tener que ser mucho más dirigido hacia la persona y hacia la contención del individuo antes de redirigirlo hacia el deporte. Creo que todas las disciplinas estamos obligados y vamos a estar cada vez más obligados a generar mejores mecanismos de adaptación. Creo que lo que me comenta la doctora Alcocer tiene que ver con esto, con facilitar la adaptación hacia nuevos estímulos, hacia nuevas reglas, hacia nuevos protocolos. Creo que va a ser mucho más importante la cuestión de empezar, y probablemente hasta con las mejores intenciones, empezar a utilizar el deporte de nuevo como un mecanismo integrador de la sociedad, en lugar de ponerlo como una cuestión de, digamos, de constante pelea y de constante, vamos a decirlo, primorización. Yo creo que la cuestión no tiene que estar basada en cuánto presupuesto tenemos, sino
qué tanta capacidad tenemos de adaptar todos los estímulos que podemos ofrecerles a los deportistas para que no solamente el regreso sea mejor, sea más saludable, esté acompañado de una motivación adecuada, de unos deseos de reorganización en el sentido de recuperación de rutinas, de recuperación en el ámbito universitario de los estudios y de ciertos mecanismos, sino que creo que también lo que tenemos que aportar todos es una estructura y es un diálogo desde el factor humano para priorizar la salud por un lado, la salud comunitaria por otro, y tercero, como ya lo ha comentado un par de veces el doctor Leo, la cuestión de trabajar la motivación de la resignificación de muchas cuestiones. Desde ahora creo que va a ser mucho más emotivo, mucho más, vamos a decirlo, va a tener un significado mucho más fuerte el tema de poder competir y poder lograr objetivos a pesar de este año, que utilizar este año como un pretexto para la deserción o el fracaso. Creo que en esencia todos tenemos esa responsabilidad porque la cuestión multidisciplinaria más que nunca va a estar a prueba, va a estar puesta permanentemente en la mesa y creo que el reto es ese, facilitar mecanismos de adaptación, facilitar el incremento de la motivación y el mantenimiento de las conductas o de los estímulos deportivos. Fuera de ahí, creo que cada deporte va a tener una característica diferente respecto tanto a recuperar el tejido social en los equipos, en los deportes de equipos, o recuperar ciertas marcas en los deportes individuales, pero creo que el reto es ese, unificar criterios y devolverle un sentido lúdico y un sentido comunitario, tanto desde las ciencias del deporte como desde el mismo deporte hacia la sociedad, sobre todo lo que hemos estado hablando, para volver después de la pandemia. Gracias, maestro Ariel. Maestra Elsa, escuchamos su respuesta en relación a la pregunta. Muchas gracias, doctor. Pues coincido, como estaba diciendo el maestro Ariel, coincido mucho con Leo, ¿no? Bueno, con todos, con la doctora Uri también. Nosotros como, en lo que me corresponde a mí como entrenadores de los equipos representativos de nuestra universidad y como todo entrenador, necesitamos fortalecer y apoyar a nuestro deportista en todos los aspectos posibles, ¿no? Sabemos que están en una etapa formativa, si bien como decíamos, ¿no? La competencia es parte del deporte y parte de esta motivación, también hay que trabajar en otros aspectos y para retornar de manera segura hay que mejorar la comunicación, ¿no? Conocer realmente esos intereses, preguntar a nuestro Leo, ¿para qué regresar? ¿Para qué retornar a estos espacios? Bueno, conocer su interés, realmente lo que le preocupa al estudiante en las necesidades básicas para que haya este compromiso, esta responsabilidad de su trabajo, ¿no? Dentro de un equipo. También mantener la información, ¿no? Mantener bien informados nosotros como responsables de los equipos y también orientarlos a ellos que se informen en todo, ¿no? Los aspectos. Sabemos que ahora bueno, todo mundo, ¿no? Estamos pegados a un dispositivo, a las redes sociales, pero el adolescente y los universitarios aún más. Entonces sabemos toda esta información de entrenamientos. Ahorita hay mucho bloguero, ¿no? Hay que pone una rutina, entrena, pero enseñarles que hay profesionales que tengan la confianza de acercarse a su entrenador, a su médico, a su psicólogo, para brindarle la mejor atención y la orientación que necesitan, ¿no? Y de esta forma creo que ayudarlos a volver a creer en ellos mismos, ayudarlos a creer en un proyecto deportivo. Realmente, pues, también les han mencionado mucho el aspecto social, ¿no? Entonces, sabemos que el deporte nos favorece en
inculcar valores a los estudiantes, a los jóvenes, y reforzar toda esta parte, ¿no? De volver a creer en ellos, su cuidado de la salud, pero también con toda esta parte, lo más importante es hacerlo con toda la responsabilidad. Saber que es un compromiso. Ahorita lo competitivo tal vez quede en segundo plano, pero realmente lo que nos interesa es esto, ¿no? El que se involucren nuevamente en el deporte con todos los intereses y que satisfagan, ¿no? Las necesidades y los ideales que ellos tengan en mente. Gracias, maestra. Escuchamos ahora al maestro Leo. Gracias, doctor. Bueno, desde nuestro espacio, retomando lo que es la pedagogía del deporte, pues debemos establecer esas bases, ¿no? Para esa práctica educativa del deporte, de las actividades físicas, para contribuir al desarrollo personal y enriquecimiento de vida de cada uno de nuestros deportistas. Sin embargo, tenemos que dar un paso atrás, entendiendo, bueno, en primer lugar, el deporte visto desde el punto de vista como un fenómeno social para cortar asimetrías, para conjugar ideales, para unirnos cívicamente. Y creo que tanto los pedagogos deportivos o cualquier actor dentro del deporte, directivos, médicos, especialistas o no, pero dentro del contexto deportivo, tenemos que percibir en primer lugar y autoevaluarnos en ese carácter de empatía ante la sociedad y que podamos ser socialmente responsables. Creo que la conjugación de objetivos dentro de los grupos o equipos interdisciplinarios tenemos que percibir de manera diferente esta radiografía social para que nuestros deportistas regresen sanos y entender en todo momento, obviamente, el deporte como un medio y no como un fin. Quitémonos en ese momento, bueno, esa parte del máximo logro y una vez que estén en nuestros espacios, trabajar mucho con los protocolos dentro de nuestros propios decálogos deportivos de participación. Y bueno, entender que el común denominador en el regreso será un estímulo afinado del sentido común de cada uno de nuestros participantes. En todo momento, bueno, me parece que el papel preponderante y en lo que más tenemos que aportar todos nosotros es entender que somos facilitadores hacia una educación integral, hacia una promoción de valores universales y que de manera muy particular podamos entender ese concepto de evolución del ser humano y preservación de la propia vida. De lo contrario, bueno, vamos a caer en muchas faltas, nos vamos a convertir en vectores de transmisión, vamos a tener problemáticas diferentes. Y decían hace un momento los compañeros de panel, esa aplicación del desarrollo técnico-científico, ¿no? Sobre todo en la salud. Ya nos alcanzó y esperemos que no nos rebase la tecnología y aprovechar todas las aplicaciones que existan para el cuidado particular de cada uno de nuestros equipos de trabajo. Y bueno, de manera muy general es eso, ¿no? Sumar, ser responsables socialmente y entender que tenemos un gran reto, dar un paso sumamente agigantado en este sentido, porque finalmente el deporte nos une, nos integra en diferentes sentidos, nos desarrolla al más alto nivel y bueno, creo que tenemos un gran reto por delante, pero también grandes esperanzas de éxito y lograrlo por nuestras y nuestros deportistas. Gracias. Gracias, maestro Leo. Ahora escucharemos al doctor Adrián Zarco Corona y su respuesta en relación a esta tercera pregunta. Algo que me gusta mucho de mi profesión es que afortunadamente, pues a donde sea que vaya, llevo las manos, entonces a donde sea que voy puedo hacer algo. Eso es algo que me encanta mucho de mi profesión. Si bien con este tipo de situaciones, con la contingencia, estaba leyendo hace algunos días cómo está la situación de los quiroprácticos en el resto del mundo. Pues la gran diferencia fue que, pues de atender muchos pacientes, pues tuvimos que reducir
nuestras consultas a pacientes cada media hora o cada 2 horas y pues todas las indicaciones. Afortunadamente, el hecho de contar con un quiropráctico para un deportista o para un equipo deportivo permite algo que el psicólogo Ariel mencionaba. La quiropráctica brinda la capacidad al cuerpo humano de poderse adaptar a su medio interno y a su medio externo principalmente. Entonces, lo que podemos hacer nosotros como quiroprácticos por los deportistas y por la sociedad en general es justamente esto, fomentar la capacidad de adaptación que tiene el cuerpo frente a, pues a todo lo estresante que está fuera de él. Eso es lo principal, provocando esto que entonces mi profesión, la quiropráctica, sea una profesión principalmente preventiva. Afortunada o desafortunadamente, nuevamente menciono esto, es que cuando asociamos la palabra quiropráctico pensamos únicamente en columna vertebral y pensamos únicamente que es cuando los deportistas se lesionan. Pero créanme que los deportistas que tienen un cuidado quiropráctico antes de las lesiones, pues los niveles de lesiones bajan bastante. Los quiroprácticos que trabajan con equipos deportivos han logrado documentar cómo tienen los deportistas y mayor rendimiento, pueden llegar a una velocidad más pronto que los que no están bajo un cuidado quiropráctico. Entonces, las maravillas que yo puedo hablar de mi profesión es justamente esa, que si ustedes tienen un quiropráctico en un equipo deportivo o si ustedes practican deporte, a todas las personas que nos están viendo, pues vayan al quiropráctico, porque no hay otra disciplina que les ayude de la forma tan natural como nosotros lo hacemos a poderse adaptar a sus medios externos, ¿no? Eso es como lo principal, ¿no? Podemos hablar de otro tipo pues, de lesiones, que es como lo que también se ha documentado mucho. Cuando hay problemas de contusión, lo podemos estar haciendo, pero algo en lo que nosotros como quiroprácticos, en especial aquellos que tenemos la especialidad en quiropráctica deportiva, es justamente para trabajar con esta parte de la situación de la biomecánica del cuerpo. Cuando las articulaciones no están tan bien en su mejor lugar, nosotros también podemos ayudar a esa parte. Y siempre le digo yo a mis pacientes, ¿no? Recuerden que si todo está donde tiene que estar, haciendo lo que tiene que estar haciendo, todo va a empezar a funcionar mejor. Y eso es lo que le brindamos al cuerpo de nuestros pacientes, al cuerpo de los deportistas. Permitir que sus articulaciones, permitir que su sistema nervioso realmente esté funcionando como debe de estar funcionando para que soporte los entrenamientos, soporte las lesiones, etcétera, etcétera. Entonces, diría que la disciplina quiropráctica, pues, es algo que en este equipo interdisciplinario, que es lo que va a tener un gran auge y desde hace mucho tiempo tendría que haber sido así, es justamente con esta parte, ¿no? Que los quiroprácticos estamos preparados para poder hablar el mismo lenguaje que un entrenador, que un médico del deporte, que entendemos también cosas de psicología, no porque nosotros lo hagamos, sino porque tenemos los conocimientos necesarios para formar parte de estos equipos integrales y multidisciplinarios del deportista y entonces que el deportista pueda llevar a cabo sus objetivos, ya sea en la competencia, que pues sí, ahorita no va a haber, pero eso es lo principal que brinda mi profesión, ¿no? La capacidad que tenemos de los quiroprácticos de integrarnos justamente con las demás ramas para que todo esté funcionando como debe de estar funcionando. Muchas gracias, doctor. Ahora pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas que estará a cargo de la maestra Daniela Burgueño Teurel. Dani. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como dice el doctor Trujillo, vamos a proceder a la sesión de preguntas que nos envían las personas que nos siguen a través de Facebook.
Le voy a hacer una pregunta a cada ponente de las que tenemos aquí. Iniciamos con el doctor Adrián Zarco. Doctor, ¿cuál es el momento idóneo, para la integración del quiropráctico en la atención del deportista? No hay un momento idóneo como tal, ya que como lo menciono, pues el deportista, todos aquí, tiene columna vertebral. Entonces, en el momento que él ocupe su columna vertebral, va a ser importante que un quiropráctico esté revisando que los huesos de su columna estén en su lugar. Entonces, ese es el momento idóneo. Mientras el deportista está ocupando su columna, debería de estar bajo un cuidado quiropráctico. Ya de ahí podemos estar hablando de la frecuencia, de si se lesiona o no se lesiona, pero creo que estar supervisado por un quiropráctico, la columna vertebral y el resto de las articulaciones es vital en un deportista en todo momento. Ojo, no estoy diciendo con esto que diario hay que estar haciendo ajustes vertebrales en los deportistas o estarlos tronando o con estas ideas que se tienen sobre los quiroprácticos. No, hay que estar revisando que el cuerpo del paciente esté funcionando como debe estar funcionando, y cuando no sea así, entonces desde nosotros como quiroprácticos estarlo ajustando. Pero el cuidado quiropráctico debe de estar desde antes de que sea un deportista, ¿no? Desde que son niños que quieren practicar algún deporte, debe estar en todo momento. Muchas gracias, doctor. Vamos con la maestra Elsa, por favor. Maestra, ¿qué tipos de alimentos recomienda en la etapa de adaptación de los jugadores cuando se integren a las actividades en la cancha? Bueno, yo creo que las recomendaciones generales para una persona saludable, ¿no? Que realiza actividad física, sabemos que con el ejercicio y dependiendo, ¿no? el tipo de entrenamiento y competencia, debe ser rico en carbohidratos complejos, sus productos de origen animal, dependiendo, ¿no? El trabajo de resistencia, qué tipo de grasas, pero en realidad en la etapa universitaria los jóvenes están pensando, ¿no? Que están en óptimas condiciones. La ingesta de frutos, de verduras, eso le va a garantizar un buen rendimiento, ¿no? Yo creo que sería lo ideal llevar una alimentación específica, personalizada. Para eso, la verdad, tenemos un gran grupo, ¿no? Multidisciplinario que ha estado pendiente de nuestros deportistas. Sí hay casos muy específicos que, digo, para dar una recomendación general, hay que ser muy cuidadoso, ¿no? El deportista ya una vez que se involucre y que se incorpore a entrenamientos presenciales, tendría que estar, ¿no? muy pendiente, muy cercano a su nutriólogo, a los especialistas, ¿no? A este gran equipo, para evitar alguna descompensación, para evitar algún tipo de lesiones o falta, ¿no? de sus nutrientes en su dieta. Muchas gracias, maestra. Continuamos, por favor, con el maestro Leo Hernández. Maestro, en estos momentos donde el sedentarismo prevalece, ¿cuál sería la mejor forma de reincorporarse a la actividad física y qué recomendaciones nos podría dar? Bueno, en primer lugar, marcarnos un objetivo alcanzable a corto y a mediano plazo, iniciar con una actividad de baja intensidad, por ejemplo, el caminar, el hacer trabajo de fortalecimiento de manera muy general, acompañado, bueno, de una buena alimentación, y sobre todo el pensar cuál es el motivo que origina que regrese a esta actividad. Trabajar mucho también la parte mental en cuanto a la motivación, pero en ese momento no regresemos a querer desarrollar nuestro máximo potencial, por ejemplo, en fuerza o en rapidez. Digo, tendríamos muchas lesiones
y bueno, el doctor Adrián Zarco tendría mucho trabajo por ahí con todos los deportistas, pero bueno, debe de ser de bajo volumen, de baja intensidad e ir aumentando poco a poco el volumen de actividad física. Muchas gracias, maestro. Continuamos de favor con la doctora Uri. Doctora, ¿qué estrategias tiene usted contempladas para iniciar un proceso adaptativo en sus deportistas? Bueno, la parte de adaptación, como ahorita también comenta el doctor Leo, pues es trasladar de inicio algunas de las capacidades y funciones en una primera etapa en cuanto a tiempos. Es decir, tiene que ser primero una adaptación al campo, ¿no? Al cambiar el escenario, mencioné muy al principio el tema de los escenarios. Entonces, el retornar completamente a cualquier actividad tiene que ser por fases y etapas, ¿no? Esto que comenta el doctor Leo de pues no puedo regresar a trabajar fuerza de manera inmediata si ni siquiera he vuelto a pisar el campo, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio aeróbico, pues obviamente yo lo puedo estar haciendo en casa de alguna manera, pero el regresar a pisar un campo, ya sea del tipo, características que ustedes gusten, pues establece condiciones diferentes. El impacto va a cambiar totalmente en las articulaciones, en los músculos, y las lesiones van a empezar a existir. Entonces, las etapas y las cargas deben de irse incrementando, como bien comenta el doctor, pero también los tiempos. O sea, los momentos en los que estamos, por ejemplo, desarrollando una actividad, aunque sea aeróbica, ¿no? Que puede parecer la más, pues sí, la más tranquila, no lo es, porque finalmente vuelvo a repetir. Actualmente ya cuando ha cambiado un poco, por ejemplo, la semaforización, algunos ya han salido a hacer carrera, ¿no? Por ejemplo, entonces han tomado las superficies de carrera son muy diferentes, o sea, puedo ir a correr al parque, puedo ir a correr en la calle, puedo correr en una pista. Entonces, ese tipo de situaciones tienen que ser progresivas de acuerdo al deporte y a la actividad. Entonces, el regreso tiene que ser por fases. Fase 1, en donde vamos a cambiar, a lo mejor ese ejercicio que está haciendo en casa va a ser en el campo, pero moderado, con menor cantidad de tiempo, unos 20, 30 minutos. Es decir, como dice el doctor, se va incrementando en tiempo, se van incrementando las cargas, se van incrementando el volumen. No podemos llegar y cargar. La realidad es que las estrategias se establecen en función de cada deporte y de las necesidades de cada uno. Como dicen, a lo mejor llevamos un año sin competencia y a lo mejor la competencia no puede ser, ya hoy regreso al campo y en un mes estoy compitiendo. Es poner en riesgo a los atletas en estas condiciones, y entendemos que así como nosotros planificamos en un macrociclo todas las etapas, es cambiar ese macrociclo ahora que ya se trabajó a distancia, como comentaba la maestra Elsa. Claro, pero no es lo mismo, volveremos al punto, a estar en el campo, al tener ya el contacto. Finalmente volvemos a la situación de la que hemos mencionado, que es ya hay más contacto, entonces tenemos que guardar medidas, y por lo tanto tiene que ser por etapas. Esto es por etapas, no es hoy regreso, ya cambió el semáforo, entonces todos al campo y a entrenar y a jugar. Claro que no. Son etapas y se establecen en función de cada deporte y la necesidad y los objetivos en cada etapa deportiva. No podría decirte hoy una estrategia específica porque cada deporte se encuentra en un momento diferente. Cada atleta se encuentra inclusive dentro de la pandemia en un momento diferente, ¿no? A lo mejor algunos ya trabajaron un momento fuerza con lo que pudieron, otros están trabajando una parte aeróbica. Entonces, las estrategias son tan variadas como obviamente se establece un macrociclo deportivo. Es exactamente igual, pero tienes que establecerlo. Ya lo hiciste de esta manera en línea, a distancia, con lo que tienes. En fin, adaptando es la misma situación. Ahora tienes que regresar al campo paso a paso. Fase 1, fase 2, fase 3, que representa para cada deporte una de las fases. Estrictamente las estrategias son muy variadas y esas se cierran en multidisciplina. Tienen que trabajarse desde la parte psicológica, lo que representa regresar al campo, nutricional, cambiar otra vez tus planes de alimentación, de la parte de atención médica, ¿no? O sea, vendajes, o sea, ¿cuántos están entrenando sin un vendaje? ¿Cuántos han entrenado, no han recibido una lesión y una terapia? Es decir, es adaptable todo esto y tiene que ser en multidisciplina siempre, y pues la guía es el macrociclo, ¿no? De la etapa, de la etapa que se encuentra deportivamente cada uno de ellos.
Muchas gracias, doctora. Vamos, por favor, con el psicólogo Ariel. Hablando de un deporte de conjunto en donde los jugadores se encuentran aislados y han perdido la capacidad de trabajar en equipo, ¿qué tan difícil considera que pueda ser la adaptación de estos deportistas para trabajar nuevamente acompañados del resto de sus compañeros? Bueno, es que justamente toca uno de los elementos más sensibles de los deportes de equipo, que tiene que ver con la comunicación entre miembros del equipo, directores deportivos, que es el cuerpo técnico, y las distintas áreas deportivas, institucionales, los médicos, los psicólogos y demás. La realidad es que no hay un estudio como tal que nos pueda decir qué tan difícil sería, pero a nivel explicativo yo creo que va a ser cada vez más difícil en función de que haya cada vez más dificultades para comunicarse o más dificultades para mantener cierta dinámica, digamos, de equipo o de grupo. Finalmente, todas las habilidades que aprendemos, incluso las habilidades de aprendizaje coordinativo con otros compañeros, no se pierden de la noche a la mañana. Sin embargo, el tema de los ritmos, el tema de la fuerza, el tema de la misma capacidad aeróbica, como lo hemos comentado, es algo que se va a tener que trabajar prácticamente de cero. Y de nuevo, bajo ciclos, bajo periodos, bajo primeros objetivos y bajo, inclusive si las personas que nos está comunicando esta pregunta es, digamos, entrenadora o tiene a cargo un grupo de deportistas, bajo muchísima paciencia, porque lo que podemos pensar, inclusive haciendo una paradoja, un ejemplo, ¿no? fuera de este contexto, imaginemos un grupo de baile que aprendió un baile en específico, una obra de teatro durante un año, y que saben perfectamente en qué momento tiene que entrar cada uno. El problema es que si esa obra se deja de ensayar o ese baile se deja de limpiar, pulir, generar, por más que tengamos las condiciones físicas, por más que tengamos las condiciones coordinativas, la cuestión de la ritmicidad, la cuestión de la comunicación, la cuestión del mismo estado anímico de cada deportista va a tener un impacto en cómo esto, digamos, sea más fácil de habilitar o sea más difícil. Si no hay comunicación, impulsaría o recomendaría que se empiece a retomar y se empiece a generar una comunicación al menos de sondeo para ver cómo está cada miembro del equipo y qué es lo que va necesitando. Si no, es como realmente recibirlos el primer día y volverlos a conocer. Creo que por ahí es el espíritu de la pregunta. Sí, muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta la vamos a hacer de forma general y quien la guste contestar, adelante, toma la palabra. ¿Qué sucedería si durante los entrenamientos presenciales se generaran contagios en los deportistas? Bueno, si me permiten, pues creo que justo es un poquito de lo que mencionaba yo hace rato en la pregunta 3. El tema de protocolizar el cómo vas a regresar establece esto. Te puede llevar al aislamiento solamente de un jugador o de un área o de una persona hasta parar completamente. O sea, el cómo regreses, el cómo establezcas tu regreso determina eso. Yo, desde mi perspectiva, aquel área deportiva en donde se te están presentando contagios, regresaste sin ningún sentido. O sea, regresaste por regresar. No regresaste estructurado, no regresaste con la idea de crecer, con la idea de motivar, utilizando la misma motivación, haciendo conciencia, responsabilizando a tus atletas, responsabilizando a todo tu equipo multidisciplinario. O sea, si eso sucede, algo no estuvo bien hecho. Por eso se han pedido protocolos vas a regresar, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué tienes que hacer? Todos en un protocolo, sobre todo quienes llevan la batuta, generalmente es la parte médica, y hablo de médica en general. Entonces, alguien no está haciendo lo que tiene que hacer cuando eso sucede, ¿no? O sea, y eso no solamente es en el deporte, nos ha pasado en cada ola de vacaciones.
¿Por qué hay una cantidad, un aumento de contagios? Porque no estamos siguiendo las medidas que se piden. Entonces, es una respuesta. Entonces, queremos regresar al campo, queremos regresar a nuestra actividad, tenemos que protocolizar, tenemos que alinearnos y cuidarnos. Lo acaban de decir todos los expertos del panel, lo dijimos. Salud personal, te cuidas tú, cuidas al resto. Y entonces practicas tu deporte. Si eso no sucede, no hay conciencia, no hay responsabilidad. Y no solo, ojo, en este caso yo creo que no solo del deportista, sino de la institución u organización deportiva que está decidiendo regresar en un esquema en el que no puedes controlar todas las variables, eso es una realidad, pero lo puedes hacer si protocolizas. Esa sería mi opinión. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más quisiera participar? Solamente agregar una última expresión. Creo que la parte de protocolarización tiene que ver con reducir estas variables extrañas que podrían estar contaminando. Por eso tiene que ver con una cuestión de paso a paso, con una cuestión de tiempos, con una cuestión de qué papel tiene que tomar cada persona. Si hablamos de que en el deporte estamos como equipo multidisciplinario buscando reducir la incertidumbre en el máximo sentido para reducir el estrés y la ansiedad, creo que como mínimo tenemos una responsabilidad de reducir la incertidumbre a la vuelta. Entonces, creo que el papel, como lo dice la doctora, es poder generar las pautas de seguridad mínimas e indispensables para poder desarrollar el deporte. Y considero que también, además de generar los protocolos, viene la segunda parte que es más complicada, considero yo, que es la parte de la implementación. Si bien, como todos sabemos, México es un país que está lleno de protocolos y hay algoritmos para absolutamente todo, ¿no? O sea, por cualquier situación. Si bien seguramente se van a crear más, la parte que yo creo que es donde siempre hay una deficiencia es en la parte de la implementación. No nada más va a ser suficiente con el hecho de crear un protocolo. Hay que generar esta parte de la conciencia de que se implemente, ¿no? Y generar pues esta parte de supervisión y en especial la parte también de sanciones, porque esto que están haciendo en la pregunta, considero que o sea, va a ser inevitable que no llegue a suceder. O sea, creo que va a ser inevitable que en algún punto, cuando se regrese, en algún lugar del país, seguramente algún equipo deportivo va a enfermarse, pero quizá no por la falta de protocolo, sí por una falta de implementación. Eso es lo siguiente. Entonces, pues sí, queda como la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué se necesita para que realmente implementemos y para que realmente tengamos este cambio de conciencia, de cuidarse uno mismo y de cuidar a los demás, ¿no? Eso también creo que es importante. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar a una pregunta más general para quien quiera participar, por favor. ¿Cuáles consideran que son los riesgos de la desinformación en las redes sociales? Yo creo que no solamente a nivel deportivo, creo que esto es a nivel social y de esto sí hay un estudio, y no uno, varios estudios. Creo que el problema que tenemos respecto a la desinformación, y inclusive un problema que estamos viviendo y que se vivió a nivel global, que es la politización de los protocolos de intervención, tiene que ver con que generamos mucha más incertidumbre, elevamos mucho más la angustia y elevamos y facilitamos un comportamiento de masa, entendiendo la masa como el colectivo de personas que en lugar de pensar de forma independiente y en lugar de pensar de forma lógica y racional, empiezan a comportarse de formas cada vez más emocionales y cada vez más viscerales. Si recordamos al principio de la pandemia, uno de estos comportamientos que fue muy característico fue la compra absurda de cantidades industriales de papel de baño por la población en general, que no tenía ningún tipo de relación ni de lógica respecto a lo que estamos viviendo.
El problema de la desinformación, especialmente en el deporte, es que nos puede conducir a tomar decisiones apresuradas y de un altísimo impacto social negativo. Solamente para ponerlo como ejemplo, y que evidentemente fue uno de los disparadores de la pandemia, en Europa, cuando todavía no había mucha información respecto al virus, se celebró un partido, no me acuerdo si fue en Italia o en España, entre un equipo italiano y uno español, y ahí fue donde se rastreó parte del primer golpe epidemiológico en Europa, que involucró una grandísima cantidad de público involucrada, jugadores, y de ahí se esparció por toda España. Entonces, el riesgo de la desinformación, incluso de la politización de la información respecto a vacunas, respecto a tratamientos, respecto a esto, es dirigirnos hacia conductas totalmente inadecuadas y totalmente irrelevantes e infundadas, basadas más en la emocionalidad que en la racionalidad de lo que realmente tenemos que hacer para subsistir y salir avantes como sociedad. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera participar? Yo soy de los de la idea de, más que exista una desinformación, hay un exceso de información. Lo que nos ha dado el Internet, lo que nos ha dado la oportunidad de tener en el celular es más bien un exceso de información. O sea, literal, agarramos el celular y tecleamos COVID y aparece un sinfín de información. Lo que se ha perdido es esta capacidad de discernir qué puede ser realmente útil o cuál es una fuente fidedigna. Eso es lo que ha sucedido con la gente en su mayoría, al menos desde mi profesión, pues yo lo veo, ¿no? Si ponen quiropráctico, cualquier persona se anuncia como quiropráctico y resulta que la gente pues no sabe que para ser quiropráctico en México sí se necesita una cédula y sí se necesita un título profesional, ¿no? O sea, ese tipo de desinformación. O lo veo con toda esta parte que mencionaban hace unos momentos, ¿no? Cualquier persona que vio una rutina en un video y de repente ya sube su video y dice que yo con esta rutina y como parece creíble, toda la demás gente empieza a hacer como lo mismo, ¿no? O una dieta. La inmediatez que nos ha dado el Internet nos ha privado de una capacidad de una capacidad analítica. Entonces, lo importante y lo que creo que debemos de fomentar es justamente que no se pierda eso, generar pues en los demás esta capacidad de que se puedan cuestionar de que las cosas quizás no son como nos las están diciendo, sino pueden ser de una forma diferente, ¿no? Que se dé el beneficio de la duda, creo que siempre da algo productivo. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, por cuestiones de tiempo no vamos a poder continuar con más preguntas. Sin embargo, a las personas que nos están viendo por Facebook, si tienen alguna otra duda, se pueden contactar con los ponentes a través de los correos que vamos a colocar en los comentarios de este mismo live. Muchísimas gracias a todos. Finalmente llegamos al término de este webinario y queremos agradecer a cada uno de nuestros panelistas por la transmisión de su vasto conocimiento en los temas expuestos, así como por sus enriquecedoras enseñanzas aportadas en este conversatorio. Y como reconocimiento de ello, haremos entrega simbólica de sus respectivas constancias de participación. Parece ser que tenemos un poquito de fallas técnicas. No, ya que está. La Universidad Veracruzana, a través de la Dirección de Actividades Deportivas, otorga el presente reconocimiento a la doctora Uri Alcocer Rodríguez por su destacada participación en el conversatorio Los retos del deporte en el retorno al entrenamiento y competencias presenciales, una mirada desde la salud,
en el webinario Ciencias de la Salud aplicadas al deporte, estrategias para el retorno a la cancha. Felicidades, doctora, y gracias por estar con nosotros. De igual manera, se entrega reconocimiento al maestro Ariel Chicurel Nono por su destacada participación en el conversatorio Los retos del deporte en el retorno al entrenamiento y competencias presenciales. Una mirada desde la salud, en el webinario Ciencias de la Salud aplicadas al deporte, estrategias para el retorno a la cancha. Gracias, maestro Ariel. Igualmente, se otorga el reconocimiento a la maestra Elsa Beatriz Díaz Cruz por su destacada participación como conferencista del tema concientización al deportista para una adecuada adaptación al retorno a la cancha en el webinario Ciencias de la Salud aplicadas al deporte, estrategias para el retorno a la cancha. Gracias, maestra Elsa. Al maestro Leo por su destacada participación como conferencista igual del tema concientización al deportista para una adecuada adaptación al retorno a la cancha. Gracias, maestro Leo. De igual manera, al doctor Adrián Zarco Corona, por su destacada participación como conferencista del tema concientización al deportista para una adecuada adaptación al retorno a la cancha en el webinario Ciencias de la Salud aplicadas al deporte, estrategias para el retorno a la cancha. Gracias a todos. Gracias, queridos panelistas, por brindarnos todo su conocimiento. Ahora pasaremos a la ceremonia de clausura. Estará a cargo del maestro Jerónimo Manuel Guzmán Saldaña, coordinador de equipos representativos de la Universidad Veracruzana. Buenas tardes a todos. Es para mí un placer hacer los agradecimientos pertinentes a todos los panelistas que durante toda esta semana nos compartieron un poco de su amplio conocimiento en este webinario. En la Dirección de Actividades Deportivas creemos que la participación de cada uno de ustedes será de gran ayuda en su regreso a lo presencial, con sus deportistas y en su vida diaria, a todos los que nos siguieron en nuestras diferentes redes sociales. Al día de hoy, gracias a ustedes, panelistas, nuestros entrenadores tienen más herramientas destinadas para un mayor seguimiento en seguridad en los diferentes espacios de trabajo a los que nos enfrentaremos en la llamada nueva normalidad. En la Universidad Veracruzana es muy importante la seguridad de cada uno de los integrantes de nuestra comunidad universitaria. Es por eso que desde las trincheras de esta Dirección de Actividades Deportivas, durante todo este proceso de pandemia, hemos buscado las mejores alternativas y vías para preparar a todos nuestros entrenadores, auxiliares, personal técnico manual, para que la atención a nuestros estudiantes deportistas sea de la manera más adecuada y pertinente para salvaguardar la integridad de cada uno. Es un honor para mí, siendo las 18:31 del día viernes 16 de abril del 2021, dar por clausurado este primer webinario, Ciencias de la Salud aplicadas al deporte, estrategias para el retorno a las canchas. Estaremos en contacto con ustedes mediante nuestras redes sociales, informándoles de nuestros siguientes eventos. Muchas gracias a todos los colaboradores que hicieron posible este evento con tan buena organización. Y por supuesto, a todos nuestros seguidores en redes que hicieron posible el éxito de este webinario. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias.